Don Daniel Lacalle, parece que se va de vacaciones 3 semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué país nos deja? Básicamente nos deja un país que está mucho más débil que al principio del año, el nivel de endeudamiento a nivel récord, el déficit también disparado y lo que yo creo que es más preocupante, hemos visto unos datos de paro en julio que lo que certifican es que la tasa de paro se enquista. El número de ERTE se mantiene por encima de los 330.000 personas y los autónomos en cese de actividad también a niveles récord. ¿Iba a haber recuperación en verano? ¿La está viendo? ¿Hay rebote? ¿Qué es lo que está pasando en la economía española? Hombre, claramente estamos viviendo un rebote ante una cifra muy negativa del año pasado. Claramente cualquier cifra es de ligera mejora y aparece como muy espectacular, ¿verdad? Todo el mundo puede entender pues, que si el año pasado el sector servicios estuvo con una caída del 60-70%, pues una recuperación en la que todavía está al 30-40% por debajo de los niveles de 2019, pues parece espectacular, pero no deja de ser un efecto rebote y debemos alertar constantemente contra este problema de caer en la euforia con el efecto rebote, porque si en países como Estados Unidos estamos viendo que la recuperación pues, se desacelera en tras un periodo de rebote por efecto técnico, imagínate en un país como España, que es mucho más débil, que tiene un problema mucho mayor de desempleo y España vuelve a estar a la cabeza de los países de la Unión Europea y del mundo, desafortunadamente, en tasa de paro. ¿Está cumpliendo el turismo lo que se preveía, lo que se vaticinaba? Yo creo que cuando hablas con las empresas de hostelería y cuando hablas con el sector en general, ellos lo dicen claramente, ¿no? Hay una recuperación, pero una recuperación insuficiente, en la que todavía quedan muchísimos trabajadores en ERTE, en la que las empresas están recuperándose a niveles que son todavía un 30 o un 40% por debajo de donde estaban en el año 2019 y yo creo que también pues hay una doble tendencia, ¿no? Aquellas áreas que dependen más del turismo nacional pues están ligeramente mejor y es verdad que hay mucha afluencia, pero el consumo curiosamente es bastante más bajo, es decir, se va mucha gente de vacaciones pero consume menos y desde luego menos que en el año 2019. Y en el caso del turismo extranjero, pues eso claramente no se ha recuperado ni de lejos. Hay una sensación bastante extendida, según la cual el gobierno PSOE-Podemos, Pedro Sánchez en concreto, favorece económicamente a Cataluña en detrimento de otras comunidades y regiones españolas. ¿Esto responde a la realidad? Hombre, yo creo que es muy evidente. Hemos visto, por ejemplo, la transferencia de más impuestos al País Vasco, hemos visto un aumento de la parte que se le da a Cataluña en los presupuestos que se están presentando, en los planes de recuperación, en la propia conferencia de presidentes. Los presidentes de las comunidades autónomas, no solamente del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, han advertido que no tiene ninguna lógica que se haga un reparto que está completamente condicionado por las afiliaciones con respecto al gobierno, es decir, los socios de gobierno reciben mucho más y los que no son socios, incluidos los que son del PSOE, pero que no son necesarios para mantener la frágil arquitectura de la mayoría de este gobierno, esos están saliendo claramente perjudicados. Y no solamente estamos hablando de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, estamos hablando de las comunidades autónomas, Extremadura, etcétera, donde el déficit de infraestructura y el déficit de inversión es enorme y el gobierno no lo está cambiando. Si hubiese que invertir ahora dinero en España, y no estoy hablando de una gran empresa, una multinacional o un fondo extranjero, pues un particular, habría que meter dinero en la bolsa, habría que meterlo en inmobiliario, habría que guardarlo en un calcetín. ¿Qué es lo que habría que hacer quien tenga ahora ciertos ahorros en España?
Bueno, yo creo que un inversor en España, un inversor minoritario, tiene la enorme suerte de poder invertir en todo el mundo y no tener que centrarse, por ejemplo, en bolsa española, que, como sabemos históricamente y por la composición del IBEX, pues tiene una rentabilidad muy baja, ¿no? Y que no genera grandes subidas. Pero un inversor, por ejemplo, pues ahora tiene una gran oportunidad para invertir en empresas de todo el mundo vía ETFs, productos financieros, y lo que puede hacer es, obviamente, acudir a invertir en fondos. Nosotros seguimos siendo positivos, por ejemplo, en bolsa a nivel internacional y en bonos de empresas de muy alta calidad. ¿Compensa instalar en tu casa una instalación de energía solar, es decir, unos paneles en el tejado y deducirte eso de la factura, o la inversión en los paneles y en todo el montaje excede de lo que te vas a poder ahorrar? Depende mucho. De momento no es una respuesta fácil porque depende mucho del tipo de consumo y de si va a poder verter a la red el exceso de producción de energía y si se le va a remunerar o no. De momento, para una familia de consumo medio es un gasto a corto plazo que probablemente no genere un ahorro hasta aproximadamente el tercer año. Hasta el tercer año, más o menos. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que hacer un análisis claro de cuál es la factura que se recibe durante un año normal, de la capacidad de gasto también de la familia y, por supuesto, del coste de toda la instalación, etcétera. Hay que hacer los números, ¿no? Yo creo que cada familia y cada casa es distinta, pero no es tan sencillo como pensar que se ahorra directamente. Muchísimas gracias, Daniela Calle. Y antes de irme, comentarte que estás mucho más delgado y me imagino o espero que se deba a la presunción y la dieta, no a los disgustos ni al hambre, como yo, ¿no? Eres muy amable, muchísimas gracias y efectivamente se debe más a cuidarse que a los disgustos.